Saludos cordiales. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre las acciones que se pueden realizar sobre los arreglos. En el último video nosotros vimos que entre las operaciones que se podían realizar sobre arreglos de NumPy estaban el conocer los atributos de un arreglo, acceder a los valores de cada elemento del arreglo, generar subarreglos a partir de un arreglo, modificar la forma de un arreglo y unir o dividir arreglos. Comenzaremos entonces con lo que serían los atributos de un arreglo en NumPy. Para eso vamos a crear tres arreglos que vamos a ir utilizando en los eh, ejemplos que vamos a estudiar. Vamos a crear tres arreglos. Un arreglo unidimensional, un arreglo de dos dimensiones y un arreglo de tres dimensiones. En este caso estamos utilizando la función random npv.random y le estamos indicando que la semilla para generar los elementos random o elementos aleatorios va a ser cero. Esto va a asegurar que, bueno, que siempre se van a generar los mismos valores para estos arreglos que vamos a utilizar. Entonces ustedes podrán ver que, bueno, si se mandamos a imprimir el primer arreglo, este sería nuestro primer arreglo con estos valores que son aleatorios. Luego imprimimos a X2, que es un arreglo bidimensional. Podemos ver que tiene entonces tres, tres filas, cuatro columnas, como lo hemos indicado acá. Y tenemos el arreglo X3, que es un arreglo tridimensional de tres dimensiones que tiene tres capas, una primera capa, una segunda capa y una tercera capa, o lo que sería el eje Z. Aquí está, nos indicamos, en este caso toma el primer lugar el eje Z. Luego, por cada capa vamos a utilizar o vamos a crear cuatro filas. Entonces vean ustedes que cada capa tiene cuatro filas y tenemos cinco columnas. Lo que sea el eje X, tenemos entonces una, dos, tres, cuatro y cinco columnas. Entre los atributos que usualmente uno necesita conocer de un arreglo, tenemos el número de dimensiones, el, la forma que tiene el arreglo, lo que sería el tamaño de todo el arreglo, el tipo de datos que está compuesto el arreglo, el tamaño de byte de cada elemento del arreglo, el tamaño de todo el arreglo en bytes. Entonces, por ejemplo, para nosotros eh, obtener el número de dimensiones, sencillamente utilizamos la función ndin. La función ndin en este caso, si lo llamamos sobre vean que es un método que se llama sobre el arreglo x3, que como vimos nosotros, el arreglo x3 es un arreglo que es tridimensional. Si lo llamamos entonces sobre ese arreglo, el método DIN nos va a decir que es un arreglo de tres dimensiones. Vamos a correrlo. Ven, como ustedes pueden observar aquí, nos está indicando que es un arreglo de tres dimensiones. Muy bien. Además, nosotros podemos ver cuál es la forma que tiene el arreglo. Si lo llamamos sobre el arreglo X3, pues nos está diciendo que es un arreglo que tiene tres niveles o tres slices, si quieren verlo de esa manera, o Z igual a 3, tiene la cantidad de filas y que es 4 y la cantidad de columnas que es 5, como nosotros lo podemos ver aquí en este ejemplo. ¿De acuerdo?
Si lo llamamos, por ejemplo, sobre x2, entonces va a cambiar porque ahora nos va a decir que el arreglo tiene 3 filas y 4 columnas. Es bidimensional de 3 filas, ¿ok? Y 4 columnas. Una, dos, 3 filas y uno, dos, 3 y 4 columnas, ¿ok? Vamos a dejarlo de x3 para dejárselos de esa manera. Luego, el tamaño de todo el arreglo también lo podemos conocer. Básicamente lo que nos dice es la cantidad de elementos que compone el arreglo. En este caso es 60. Bueno, porque aquí, por ejemplo, tenemos 4 por 5, si multiplicamos cada dimensión, 4 por 5, 20 y 20 por 3, 60. Nos está diciendo que tiene 60 elementos, ¿no? Aquí hay 60 elementos. También podemos conocer el, el tipo de datos del arreglo. En este caso nos va a estar diciendo que es un arreglo que es de enteros. Cada entero es de 64 bytes. Y también podemos conocer la cantidad de bytes que consume el, cada elemento del arreglo. En este caso nos está diciendo que son 8 bytes. ¿Ok? Es un arreglo que es de 8 bytes cada elemento. Cada elemento ocupa 8 bytes. Eh, También podemos ver el tamaño de todo el arreglo. Es decir, que básicamente sería pues la cantidad de bytes que ocupa cada elemento del arreglo por el tamaño del arreglo. Pero podemos utilizar la función nbyte, ¿ok? Para saber el tamaño de todo el arreglo. Entonces nos dice que aquí el tamaño es 480 bytes. Eso también lo podríamos haber obtenido si nosotros multiplicamos el tamaño de cada elemento por el tamaño del arreglo. Es decir, utilizando las funciones de item size y utilizando la función de side. Entonces, bueno, fíjense que en este caso estamos haciendo una instrucción, una expresión en la que multiplicamos estos dos elementos y pues podemos verificar que exactamente da el mismo valor. Otra operación que es importante en los arreglos es el relativo al acceso a los elementos que componen ese arreglo. Es importante para poder manipular todos esos elementos. Supóngase que queremos acceder a los elementos del arreglo llamado X1. Vamos a recordar cómo era el arreglo X1. El arreglo X1 era un arreglo unidimensional. ¿Ok? Eh, Podemos acceder entonces al elemento 0, que en este caso sería el elemento 5, ¿verdad? Podemos acceder al elemento 4, que en este caso es el 7. Pues si contamos 0, 1, 2, 3, 4, entonces aquí debe aparecer 7. Y también, al igual que en las listas, podemos acceder a los elementos del arreglo partiendo desde el último elemento. Así que en este caso, pues nos daría el valor 9 si empezamos a contar desde el último elemento. Menos 1 se refiere al elemento 9. Y bueno, y menos 2 se referirá al elemento 7. ¿Mm? En el caso de un arreglo multidimensional, se puede acceder también a los elementos que constituyen el arreglo de manera muy parecida. Recordando cuál era el arreglo x2, entonces podemos acceder al elemento 00, es decir, fila 0, columna 0. Estamos refiriendo entonces al elemento 3.
¿Mm? Y aquí, en este otro ejemplo, estamos refiriendo a la fila 2, ¿ok? A la fila 2 y columna 0. La fila 2, columna 0, este caso nos da 1, que es este elemento que está aquí. Y en este otro caso estamos refiriendo a la fila 2, pero al elemento menos 1, que en este caso debe ser 7. Se refiere a este 7 que está aquí, porque hay dos valores 7 en esa misma fila. Se pueden hacer entonces modificaciones. Una vez que yo accedo a los arreglos o a los elementos del arreglo, yo puedo hacer modificaciones sobre él. Recordando lo que es el arreglo x2, podemos cambiar, vean ustedes que el valor de x2 es 3 en este momento. Nosotros podemos acceder entonces al elemento 00, que es 3, y cambiarlo por el elemento 2, que es la operación que se lleva a cabo en esta ocasión. Observen ustedes que comparando hemos cambiado el elemento el elemento 00 del arreglo x2. Es importante recordar que a diferencia de las listas, los elementos de un arreglo son de un mismo tipo y que si se intenta cambiar uno de los elementos por otro con un tipo distinto, el intérprete intentará hacer un casting. Por ejemplo, eh, todos los elementos de x1 son enteros. Si nosotros tratamos de modificar el elemento 0, en este caso el 5, entonces veremos que el intérprete hará un casting convirtiendo este elemento, que es un float, a un elemento entero. O lo que es lo mismo, va a perderse información porque la parte decimal no se va a considerar. Como ustedes pueden observar aquí, se cambió el elemento 0 de 5 a 3, pero el valor por el cual se intentó cambiar es 3.14159. No se pudo llevar a cabo porque los elementos del arreglo ya son enteros. Otra operación que debe llevarse a cabo sobre los arreglos es obtener secciones de un arreglo original. Tenemos un arreglo original y vamos a utilizar secciones de ese arreglo. Es lo que se conoce como generación de subarreglos. Podemos hacerlo de varias formas. Vamos a generar un arreglo, de ejemplo, que en este caso se va a llamar X, y nosotros podemos rápidamente obtener los primeros 5 elementos. Podemos obtener a partir del quinto elemento, vean que en este caso estamos obteniendo esta parte del arreglo. Podemos obtener valores intermedios. En este caso estamos obteniendo desde el 4 hasta el 6. La notación es los dos puntos. Estos dos puntos pues indican, por ejemplo, en esta ocasión, que vamos a tomar desde el primer elemento hasta el quinto, o sea, los primeros 5. Mientras que en este caso la expresión es distinta. 5, 2 puntos indica que vamos a partir del elemento quinto en adelante, vamos a extraer los elementos. Y aquí estamos creando un rango. Vamos a extraer desde el 4 hasta el 6. También podemos generar una extracción eh, tomando en cuenta que queremos cada tantos elementos del arreglo original. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que del arreglo original, ¿verdad? Que son todos estos elementos, queremos obtenerlos a partir del primero de 2 en 2. Es decir, que debería obtenerse
lo que sería el primer elemento 0, después 2, después 4, después 6. Vamos a ejecutarlo. Y aquí lo tenemos. Y podemos también establecer desde dónde queremos empezar a contar de dos en dos. Como en este caso, no empezará en el subíndice 0, sino empieza en el subíndice 1. Entonces, a partir de 1, cada dos elementos es lo que se extrae de ese arreglo. En el caso de los arreglos multidimensionales, tenemos, vamos a recordar cómo era x2, tenemos que podemos extraernos, por ejemplo, en este caso, se extrae las dos primeras filas y las tres primeras columnas. Recuerden que este es un arreglo que es de 3 por 4. Podemos corroborarlo aquí. Vamos a insertar un elemento y decir, bueno, vamos a ver print x2.shape. Entonces observen que es un arreglo de 3 por 4, 3 filas por 4 columnas. Y en este caso entonces vamos a extraer una sección de este arreglo. Extraemos dos columnas y tres filas. Perdón, dos filas, tres columnas. En este caso, todas las filas y cada dos columnas. Extraemos todas las filas porque, bueno, tiene tres filas ya de una vez, ¿no? Tiene tres filas. Nos extraemos todas las columnas. De todas las columnas extraemos de dos en dos. Si comparamos este arreglo con comparamos este arreglo, este es el original. De este arreglo nos hemos extraído entonces tres filas, las tres primeras filas, todas las columnas, pero de dos en dos. Es decir, que agarramos primero esta, después esta. ¿Ok? Y también podemos, con una instrucción como esta, revertir todo el arreglo. En este caso, observen cuál era el primer elemento de la primera fila del arreglo y esto nos tomará como referencia, podremos tomarlo como referencia para ver que el arreglo se ha invertido. Podemos también acceder a filas de un arreglo, a toda una fila, a toda una columna. Por ejemplo, en esta instrucción estamos extrayendo del arreglo 2 eh, la columna 0, todos los elementos. Es decir, realmente es todos los elementos de la fila, pero de la columna 0. Y los imprime en pantalla. Podemos también entonces traernos de la fila 0 todas las columnas. Ustedes observan que este resultado, este arreglo unidimensional es el resultado de extraer toda esta fila, ¿no? Un aspecto que es importante considerar en NumPy es que podemos hacer una copia de un arreglo o podemos extraer información o parte de ese arreglo y esa información o esa parte del arreglo se comporta como una pista del arreglo. ¿A qué nos referimos con eso? En el siguiente ejemplo estamos utilizando el arreglo x2, que es un arreglo bidimensional de 3 filas por 4 columnas. Podemos extraer, por lo que hemos aprendido, elementos de ese arreglo y asignárselos a otro arreglo. Por ejemplo, en esta expresión vamos a extraer
hasta la fila 2 y hasta la columna 2. Es decir, considerando que el arreglo es este. Al ejecutar e imprimir, ¿qué hemos hecho? Fíjense, hemos extraído dos columnas, dos filas, dos columnas. Es decir, que el arreglo x2 sub corresponde a esta parte. Ahora, ¿qué ocurre? Si ahora nosotros intentamos modificar el primer elemento del arreglo x2 sub, que es este que está acá, y le asignamos 99, pues ciertamente lo lleva a cabo. Es decir, el arreglo cambió al menos esta sección del arreglo. Ahora bien, ¿qué ocurre si imprimimos x2, que es esto que está aquí? Cuando imprimimos x2 nos damos cuenta de que el primer elemento ha cambiado. Eso nos hace inferir que el arreglo x2 sub tiene elementos que son los mismos que el arreglo x2. Es decir, el arreglo x2 sub guarda referencias a los mismos datos que componen el arreglo x2. Si hacemos cambios en este arreglo, esos cambios se van a proyectar en el arreglo original. De tal forma que lo que se infiere es que x2 sub se está comportando como una vista del arreglo x2. Eso es muy útil en el caso de el análisis de datos, porque cuando tenemos arreglos muy grandes, podemos eventualmente referirnos a parte de ese arreglo, hacer cambios o modificaciones en parte de ese arreglo, y tales modificaciones se proyectan en el arreglo original. Ahora bien, si lo que queremos es generar una copia del arreglo, lo que tenemos es que sencillamente utilizar la función copy. En este caso, en esta instrucción, lo que le estamos diciendo es que vamos a extraer hasta las dos filas y dos columnas de x2, pero esa extracción se va a convertir en una copia y se va a asignar a x2 subcopy. Si ejecutamos esta instrucción, entonces vemos que se extrae parte del arreglo x2, pero en este caso es una copia. De tal forma que si ahora nosotros modificamos, por ejemplo, el elemento 00 del arreglo x2 subcopy, entonces se ejecuta el cambio en el elemento 00, pero si imprimimos x2, sigue con su valor anterior. Entonces en este caso sí es una copia. Es decir, si se duplicaron los elementos originales del arreglo y se hicieron una copia de tales elementos y se depositaron o se guardaron en el arreglo copia. De tal forma que los cambios que se generan sobre x2 subcopy no se reflejan sobre el arreglo original. Otra de las operaciones entonces que se pueden hacer sobre los arreglos es modificar la forma del arreglo, o sea, lo que se conoce como el shape. Para explorar un poco la manera en que se puede cambiar la forma de un arreglo, vamos a utilizar este ejemplo. Vamos a crear un arreglo, en este caso de 9 elementos, de 1 hasta 9, ok, 9 elementos, y que se llama grid. Y fíjense que es un arreglo unidimensional, pero a ese arreglo le podemos cambiar la forma. Observen que estamos utilizando la función reshape y se le indica en una tupla, el parámetro se le pasa a una tupla que indica la cantidad de dimensiones que va a tener ese arreglo. En este caso se está convirtiendo en un arreglo bidimensional que tiene 3 filas, 3 columnas.
es importante considerar que para poder hacer este cambio en la forma, el elemento original debe tener la cantidad de elementos necesarios para cubrir o rellenar todas las dimensiones del arreglo. Para que ese cambio además permanezca, vean ustedes que se está asignando el cambio de forma al mismo arreglo, es decir, se actualiza el arreglo. A grid se le asigna grid.shape, que es distinto que mandar a imprimir solamente grid shape, reshape, como podemos observar aquí. En este caso sí hemos logrado cambiar la forma del grid, que es el arreglo. Otro ejemplo, bueno, aquí generamos un arreglo unidimensional y aquí ¿qué va a ocurrir? Vamos a cambiarle el shape, o sea, la forma del arreglo, y vamos a convertirlo en un arreglo que tenga 4 filas, una columna. En este momento tiene una fila, 3 columnas, es decir, un arreglo unidimensional. En este caso lo estamos convirtiendo en un arreglo que es sencillamente toda una columna, como ustedes pueden observar. Otro de las operaciones que se pueden llevar a cabo sobre los arreglos es la concatenación o la unión o la fusión de arreglos. Eso se lleva a cabo con la función concatenate. Veamos cómo funciona. Tenemos dos arreglos, X y Y. Se definen los dos arreglos a partir de listas, en este caso, y luego se concatena en XY. Y aquí lo vamos a tener. Se genera un nuevo arreglo eh, que contiene los elementos de los dos arreglos originales. En este caso no se está asignando a un tercer arreglo. ¿De acuerdo? Así que si quisiéramos asignárselo a un tercer arreglo, pues tendríamos que indicarlo. Por ejemplo, podríamos crear un arreglo P y le pasamos la lista, en este caso compuesta por X, Y, por los arreglos X, Y. Mandamos a imprimir P. Vean ustedes que en este caso sí, sí hemos asignado la concatenación de X y Y a el arreglo nuevo llamado P. Se pueden concatenar varios arreglos. En este caso, fíjense que se concatena XY con Z que acabamos de crear acá. Y aquí estamos concatenando varios arreglos. Para arreglo de dos dimensiones, ¿qué tenemos? Para arreglos bidimensionales también podemos hacer concatenaciones. En este caso, ¿qué tenemos? Que vamos a concatenar dos veces el mismo arreglo, grid, por eso le pasamos esta lista, pero además le vamos a indicar que lo vamos a hacer sobre el eje 0. El eje 0 se refiere al eje Y, es decir, a las filas. Lo que va a generar esto es que es un arreglo se va a colocar sobre el otro arreglo, como ustedes pueden observar aquí. ¿Ven? Este arreglo grid y aquí otra vez el arreglo grid. Se concatenó, pero colocando uno debajo del otro. Eso porque hemos dicho que el eje en el cual queremos concatenar es el eje Y. Y también lo podemos hacer para el eje X. En este caso le indicamos que el eje es el 1 y vemos que se va a colocar uno al lado del otro, por decirlo de alguna forma, como pueden observar aquí. También se puede utilizar los métodos VStack y HStack para
unir arreglos que tienen distintas dimensiones. Por ejemplo, en este caso, creamos un arreglo, dos arreglos, X y grid, y le decimos que los vamos a concatenar verticalmente, es decir, que uno va a estar debajo del otro. Muy parecido al caso anterior, pero en este caso el arreglo X es unidimensional y el arreglo grid es bidimensional. En este caso también podemos eh, unir o fusionar elementos en el eje horizontal. ¿Ok? Es decir, que se coloque uno al lado del otro. Si grid es esto que está aquí, entonces le vamos a pedir que primero coloque grid y al lado el arreglo Y, que es un arreglo que tiene dos filas y una sola columna. Y se genera este nuevo arreglo. La otra operación que podemos hacer sobre los arreglos es dividirlos. Y eso lo hacemos con las funciones split, hsplit y bsplit. En cada caso se puede pasar una lista de índices como puntos de división. Esto es interesante porque fíjense que en este caso el arreglo original es X. Es un arreglo unidimensional. Vamos a ver si podemos dividir este arreglo, esta celda. Sé que hay una forma para dividirlo. Unir, combinar, copiar. Vamos a ver. Sé que hay una manera. Disculpen que no la... Aquí está. Vamos a poner esta celda aquí arriba. Aquí está. Entonces vean que, bueno, vamos a mandarlo a imprimir. Vamos a que nos muestre X. Entonces este es un arreglo. El arreglo X. Este arreglo se va a dividir según los parámetros que se le están pasando a split. Se va a dividir en el subíndice 3 y en el subíndice 5. A ver, 0, 1, 2, 3. O sea, quiere decir que a partir de 99 se crearía otro arreglo. Y el otro arreglo se generaría a partir del índice 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que el otro arreglo se genera a partir de esto. O sea, realmente lo que estamos diciendo es que hay un arreglo que va a hacer estos tres elementos, otro arreglo que van a hacer estos elementos y otro arreglo que van a hacer estos tres elementos. Como Python nos permite asignar valores a varias variables en una misma instrucción, bueno, estamos sacando partido de tal habilidad, de tal posibilidad, y en este caso estamos creando tres arreglos al mismo tiempo al dividir el arreglo X. Como ustedes pueden observar acá, mandamos a imprimir cada uno de estos arreglos. Este sería el arreglo X1, X2 y X2 y X3. También podemos utilizar la función dsplit o dsplit, que es para dividir arreglos de más de dos dimensiones. Por ejemplo, aquí vamos a crear un arreglo de dos niveles, cada nivel de tres filas y cada fila de cuatro columnas. Lo vemos acá. Esto es un arreglo de tres dimensiones. Primer nivel o Z. Z en este caso es 2, es decir, que hay uno y dos niveles de este arreglo tridimensional. El arreglo se crea primero un arreglo de 24 elementos y después se cambia su forma, automáticamente se cambia su forma a 2 por 3 por 4. Luego, en la siguiente
instrucción lo que hacemos es que vamos a dividir el arreglo a partir del tercer eje o el eje X. El último eje, el eje X. Entonces observen ustedes que ahora se crearon dos arreglos, que es Z1 y Z2, a partir de la división que se le aplica al arreglo AR. El arreglo AR era esto. Ahora fíjense, lo que estamos diciendo es que vamos a partir por columnas, ¿ok? Las primeras dos columnas de cada nivel formarán el arreglo Z1 y las restantes dos columnas que quedan, es decir, a partir de acá, se van a agregar al arreglo X2. Bueno, vean ustedes las operaciones que se pueden realizar sobre arreglos, las operaciones básicas, para poder ver el arreglo, poderlo analizar y podemos generar entonces subarreglos que puedan facilitar la, las operaciones sobre estas estructuras de datos. La siguiente clase hablaremos sobre las llamadas funciones universales o U-function. Vamos a colocarlo aquí entonces como título. En la siguiente clase veremos lo que llaman funciones universales. Hasta una siguiente oportunidad.